Ya, en el primer punto entonces vamos a recibir al director ejecutivo del FOSIS. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, señor Nicolás Navarrete. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a usted y a los diputados y diputadas de la comisión. Quisiera compartir una presentación, si le parece bien, Presidenta, para exponer un poco la ejecución presupuestaria del servicio durante el 2012 y las coberturas nacionales y regionales, así como el segundo llamado del concurso que cerró en abril. Sí, sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero quisiéramos darles las gracias por la invitación a poder contarles lo que hace el servicio. Me acompaña Patricia Díaz, que es la subdirectora de programa, Nicolás Olivares, que es el subdirector de presupuesto, y Oriana Plaza, que es la jefa de gestión financiera. Y yo soy Nicolás Navarrete, el director ejecutivo de FOSIS, hace 10 días. Un poco lo que queremos contarles en esta presentación inicial son esos 5 puntos. La inversión programática de FOSIS durante el presente año, un poco las partidas presupuestarias por los diferentes programas que tenemos. El punto 2 es cómo está la ejecución al día de hoy de cada uno de esos programas. En el punto 3, que también fue una solicitud de la comisión, quisiéramos contarles la distribución regional de la inversión que tenemos programada para este año. Y el punto 4 y 5 tiene que ver con el concurso que cerró en abril, las postulaciones de ese concurso, las asignaciones también con coberturas regionales y por último quisiéramos contarles lo que tenemos proyectado como un segundo llamado de ese concurso. Entonces, un poco contarles aquí en este cuadro cómo se resume la inversión programática permanente de FOSIS. Esto es lo que está esencialmente por ley de presupuesto. Ustedes lo que tienen en la primera columna es cómo nosotros agrupamos los diferentes programas dependiendo de la intención que tienen. Entonces, la primera parte que tenemos es el programa Familias y Eje, que es parte del programa Familia, en el cual FOSIS implementa una parte, que es el acompañamiento familiar, y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia lo que hace es que hace las transferencias. Ese programa tiene una cobertura, como ven en la columna 4, de 45.000 familias por año. ¿Ok? La segunda parte que denominamos nosotros habilitación social, la idea de todos esos programas es dotar de capacidades sociales a las familias, a las comunidades o a un territorio, dependiendo de los diferentes programas, para que puedan superar sus condiciones de vulnerabilidad. ¿Okay? Entonces, solo algunos ejemplos. El programa Acción trabaja con familias para que desarrollen un proyecto familiar, de tal manera que haya una mejor cohesión, hay un acompañamiento sociolaboral también en algunos casos, y eso termina con algún proyecto que ejecuta la familia, y después si vamos en otro ejemplo, Organizaciones en Acción, también es el desarrollo de un proyecto, pero después en una unidad más específica como una junta de vecinos o un club deportivo, con la idea de generar cohesión social y también de hacer una transferencia de capital físico hacia la familia. Las coberturas de esos programas están en la columna 4 y solo quisiera decir que los números van cambiando dependiendo del tipo de programa. Entonces, en el programa Acción son 3.400 familias, en el programa Organizaciones en Acción, que es un desarrollo comunitario a un nivel territorial más pequeño, como juntas de vecinos, son 90 organizaciones. En Acción Local son 16 territorios. Por territorio comprendemos una extensión geográfica que puede comprender más de una organización, 2, 3 juntas de vecinos, un campamento, cosas por el estilo. Después tenemos educación financiera para niños, que está focalizado en niños de sexto y séptimo básico, 428 beneficiarios, y APL, que significa apoyo a tu plan laboral, que es gente que quiere ingresar al mercado laboral formal, y ahí tenemos del orden de 800 personas. Después la tercera línea, que es la más grande de los programas que tiene FOSIS, que es la de emprendimiento. Lo que hacemos ahí es entregamos recursos a los diferentes emprendedores y emprendedoras para que puedan desarrollar su idea de negocio en que están en diferentes etapas de desarrollo. ¿Okay? Yo emprendo Semilla, y Semilla
SIO, que es la última, que es Sistema de Oportunidades. Eso es para desarrollos más incipientes y tiene del orden de 23.500 beneficiarios. Y después el Yo Emprendo, que tiene una línea básica y avanzada, tiene del orden de 9.700 beneficiarios y es para emprendimientos un poco más, que están un poco más consolidados, por decirlo así. Y la última línea que tenemos es programas de diferente naturaleza. El acceso al microfinanciamiento, lo que nosotros ayudamos es a que diferentes emprendedores tengan acceso a microcréditos, esencialmente. ¿Ok? Eso tiene 75.000, 76.000 beneficiarios. Y Nova Fosis, que es una línea un poco distinta al resto de los programas, porque lo que hacemos ahí nosotros es pilotear programas de innovación social de diferentes índoles. Si les interesa podemos conversarlo. Y eso tiene un objetivo de 660 beneficiarios. Y también estamos en un proceso de escalamiento de educación financiera para adultos vía un aprendizaje más remoto, y estamos en un proceso de escalamiento y vamos en un escalamiento de 1.000 personas, focalizado esencialmente en mujeres, y ustedes tienen en la última fila la ejecución total del servicio en miles de pesos. O sea, esos son 57 miles de millones de pesos. A lo mejor eso lo región. Yo creo que esperemos, anoten las preguntas. Presidenta, si quiere, podemos hacer las preguntas ahora al final. Sí, por favor, hagámosla al tiro, Nicolás. Respecto a la primera hoja que nos presentó. Ya. ¿Quién va a tomar la palabra? La cifra preguntan si corresponde, si está bien los 57 millones. 57.000 millones, si corresponde al proyecto. ¿Eso es país, región? Eso es país y es de la inversión programática. Hay otra partida presupuestaria que tiene que ver con honorario, etcétera, que no está incluido aquí. Eso es. ¿Okay? Gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Presidenta. Esto es, y esta es la segunda etapa. Nicolás, me da un minuto, ahí quieren hacer otra consulta. Adelante, diputado. Gracias, muy amable. Primero saludar al director, darle la bienvenida, saludar a todos los miembros de la comisión. Disculpe, director, cuando usted dice en el programa Familia, al principio son 22.297 millones de pesos. Ajá. 192.000. Eso, si lo dividimos por 45.000, que es lo que usted señala, son casi 500.000 pesos por familia. ¿Eso es? Sí. Ya, perfecto, gracias. Solo una aclaración ante la consulta del diputado por su intermedio, Presidenta, es que esto es del apoyo que hacen FOSIS familiar en el programa Familia. No incluye las transferencias directas, y esas las hace el Ministerio a nivel central de manera directa. No es parte del presupuesto FOSIS. ¿Ok? Tenemos otra consulta, director, diputado. Muchas gracias, Presidenta. Saludo por su intermedio a don Nicolás Navarrete, director, y por supuesto a la señora Patricia, a quien lo acompaña. Mi nombre es Juan Carlos Beltrán, yo soy diputado de la región de la Araucanía. Don Nicolás, acá aquí una breve cuenta, particularmente el programa Yo Emprendo Semilla, que estamos hablando de 4.520 personas o beneficiarios, según esa tabla, y si la dividimos por las 346 comunas del país, significa que tendríamos 13 personas por región. ¿Estoy equivocado o está bien la cuenta que estoy? No, sí, exactamente, claro, por comunas, correcto. 346 comunas. ¿Equivale a 13 personas por comuna? Muchas gracias por la consulta, por su intermedio, señora Presidenta. Quisiera contestar que no ha hecho el cálculo, lo podemos hacer, Pati, por favor. Pero si el cálculo es correcto, eso sería. Ahora, solo una salvedad. Los programas de emprendimiento tienen diferentes líneas. Entonces, los Yo Emprendo Semilla SIO es para gente que está perfecta, esencialmente que viene del sistema de igualdad de oportunidades, y esos tienen una cobertura mayor. Los otros del Semilla son de postulaciones
que nos vienen derivadas de ese sistema, y el Yo Emprendo es de emprendimientos que están un poco más avanzados. En la lámina final tenemos efectivamente, y supongo que es parte de la consulta, que la tasa de postulación respecto de la tasa del número de gente que lo obtiene en ese tipo de programas es muy baja. O sea, tenemos un beneficiario cada, si la memoria no me falla, pero lo voy a revisar mejor, tenemos un beneficiario cada 25 postulantes en ese programa, efectivamente. Entonces, claro, cuando uno hace el desagregado comunal, efectivamente vamos a tener poco beneficiario. Diputado Melo tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Solo creo que es importante saludar al director del FOSI, a don Nicolás Navarrete, y a su equipo. Solo recordar que todo lo que se está exponiendo ahora es parte de la ejecución como presupuestaria del presupuesto que fue aprobado durante el año 2021. Por lo tanto, esta es la realidad en el fondo del FOSI de lo que viene del gobierno anterior. Y creo que el desafío, y por eso es tan importante que partamos con la exposición de las nuevas autoridades, porque entiendo que el desafío es mejorar aquello, ¿no es cierto? Y poder contribuir en esa iniciativa, ¿ya? Y efectivamente, claro, sé los números es bajo, cuantitativamente, y sobre todo cuando uno los divide, ¿no es cierto? Entonces tenemos un desafío ahí, creo yo, como en este nuevo periodo legislativo y también de gobierno, en términos de cómo esto se va mejorando, ¿no es cierto? Y ampliando la cobertura de los distintos programas. Pero solo quisiera hacer esa salvedad y puntualizarla, porque yo creo que es importante, porque queda la sensación de que no hay voluntad de parte del actual gobierno en términos de esto. Queda esa como sensación. Eso, Presidente. Gracias, diputado. Diputada Mix está pidiendo la palabra, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar al director ejecutivo recién asumido, don Nicolás. Yo tengo un par de preguntas que me gustaría ver si él pudiera ayudar y además me llamó la atención un comentario que hace. Y voy a partir por el comentario, que tiene que ver con que finalmente el problema es de postulación, por problemas de requisitos, es que baja tanto finalmente lo adjudicado de las postulaciones, o está como predispuesto en el fondo de que sean pocos los casos que postulen. Me quedó esa duda, porque dio un ejemplo a propósito de que uno de 45, que era la tasa que finalmente habían accedido al apoyo del fondo, del programa, y que me quedó la duda, que a ver si lo puede explicar mejor, si pasó porque no cumplían con los requisitos y quedaron vacíos esos cupos, o está pensado finalmente en que no sean más los que adjudiquen esos fondos, porque si hay un problema de que quedan vacíos y esos recursos no se ocupan, si hay un problema en la base o en la difusión del programa, me da esa sensación. Eso es como lo primero. Y lo segundo, que es más bien estructural, me tocó acompañar a don Patricio Lama. Perdió el audio, diputada. Ya. Disculpe, está pidiendo la palabra la diputada Morales. Tome la palabra mientras. Presidenta, mientras retoma la palabra la diputada Mix. No sé si ¿estoy nomás? Sí, ya. Saludar al director de FOSI. No sé si me están escuchando. ¿Sí? ¿Escuchan o no? ¿O se fue todo? Al parecer no escuchan. ¿No? Sí, se la escuchamos. Ya. Saludarlo, director. Director, hace un tiempo atrás la ministra entregó una información con respecto a los fondos a la postulación de los fondos FOSIS y hacía con respecto al llamado que se cerró, por cierto, el día 20 de abril. Pero ella entregó una información con respecto a un nuevo anuncio, un segundo llamado para los concursos de los proyectos de la oferta programática del FOSIS. Entonces, mi pregunta es con respecto a de qué manera se van a financiar un nuevo llamado que la ministra indicó y dijo, un nuevo llamado a la inversión programática de FOSIS. Si ustedes tienen los recursos para hacer un segundo llamado a las postulaciones,
porque yo entiendo que ya se cerró el 20 de abril. Gracias, diputada. No tenemos más consultas, director. Señora Presidenta, una pregunta. ¿Esperamos a la diputada Mix para contestar la pregunta o la contesto de inmediato? No, contéstenos nomás porque no está con problemas la diputada. Ok. No, por su intermedio, Presidenta, para contestar la pregunta de la diputada Mix, quisiera clarificar que todos los recursos que tenemos se terminan gastando y ejecutando. No hay programas en los cuales tengamos recursos que no se ocupen. Más bien lo que tenemos es una postulación o demanda por todos los programas. Y para volver a explicar el número que entregué es más bien por cada 25 postulantes en el programa de Yo Emprendo Semilla hay uno que se lo gana. Eso es, al final del día, lo que tenemos. Y ante la pregunta de la diputada Morales, Presidenta, decir que sí tenemos contemplado un quinto proceso de postulación, un segundo proceso de postulación. Lo tenemos contemplado para el mes de junio, iniciar las postulaciones. Les podemos dar más detalles en la última diapositiva ahora, si la comisión tiene a bien discutirlo ahora. Y de la manera que estamos pensando en un concurso, en un llamado del orden de 4.500, 5.000 nuevos cupos, y lo que estamos trabajando con el Ministerio es financiarlo vía una modificación presupuestaria, y estamos trabajando ahora eso. Esta semana, el viernes, tenemos una reunión para ver cuáles partidas presupuestarias, según la proyección, no van a tener ejecución completa y por lo tanto trabajar en una reasignación del presupuesto. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta, diputado? Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, por supuesto, a don Nicolás Navarrete, Juan Carlos Beltrán, nuevamente don Nicolás. Solamente señalar que, indistintamente que haya sido el gobierno pasado, el actual, en lo personal a mí me interesa apoyar a la gente, porque fueron las personas que votaron por mí y que evidentemente han votado por todos los diputados. Así que en ese sentido, don Nicolás, usted va a contar con mi respaldo absolutamente, indistintamente de lo que acabo de señalar. Y creo que si hoy día estamos objetivamente en una modificación presupuestaria, yo me permito, Presidenta, por su intermedio, y si el resto de los colegas así lo amerita, debiéramos de ver la manera de pedir que ese suplemento se incremente, porque yo sacaba la cuenta aquí automáticamente de acuerdo a los montos que señala nuestro director ejecutivo, que estaríamos hablando de 14 personas por comuna, de acuerdo a lo que señala. Entonces, objetivamente yo quiero decirlo, Nicolás, fui presidente del Consejo Regional de la Araucanía, y seguramente algunos colegas igual eran core, y los consejeros regionales aportaban recursos extra al FOSIS para incrementar y suplementar. Aumentar, claro, la cobertura, porque la verdad es que nosotros que salimos a terreno, nos encontramos con la gente y dice, mire, postulamos al FOSI y quedamos afuera, no alcanzamos los recursos. Entonces, yo creo que sería súper importante eso, porque a mí me llamaba la atención, por ejemplo, en Innova FOSI tenemos 660 cupos, significa 1,9 personas por comuna, o sea, no alcanza a ser 2 personas por comuna. Entonces creo yo que si podemos incrementar eso, reitero, don Nicolás, es de buena fe, absolutamente de buena fe, porque yo aquí lo que quiero es aportar, ayudar y no ser algo negativo, ¿entienden? Ser súper respetuosamente en todo caso, pero ese es el objetivo. Gracias, mi estimada Presidenta. Diputada Carla Morales tiene la palabra. Sí. Por su intermedio, Presidenta, solamente para señalarle al director que me parece bien que exista un segundo llamado. Solo me queda la preocupación si este segundo llamado, como van a hacer modificación presupuestaria, si le van a quitar plata a otro programa para poder hacer el nuevo llamado. Solo para que me deje claro si es que no va a existir eso, porque si le quitan recursos a otro programa que además ya tiene limitado en términos de cobertura, para que me deje la claridad con respecto a eso. Diputada Mix, le doy la palabra.
Gracias, disculpen, justo se cortó la luz acá y me desconecté así en la mitad de la pregunta, perdón. Bueno, no alcancé a escuchar la respuesta, pero quiero igual plantear la segunda pregunta que tenía. El año pasado, si no me equivoco, junto al dirigente de los funcionarios del FOSI, con Patricio Lama, lo recibimos de hecho en esta misma comisión, él planteó algunas problemáticas que habían en el FOSI respecto del gasto de casi 500 millones de pesos, entendiendo los pocos recursos, estamos viendo los pocos recursos con los que cuenta FOSI, y que obviamente a todos quienes estamos en esta comisión nos preocupa mucho la cobertura. Mi pregunta, director, es que si esos recursos efectivamente, que nosotros de hecho fuimos hasta la Contraloría con el dirigente para que se investigara qué era lo que había pasado con esos recursos, afectaron directamente a algunos programas en términos de que fueron usados para otros fines, que fue una de las preocupaciones que planteaban los funcionarios. No estamos hablando de 500 millones, si uno compara el presupuesto que tiene efectivamente en los programas, en las distintas líneas, 500 millones es bastante para un grupo de trabajadores. ¿Usted me podría decir cuántos trabajadores tiene el FOSI a nivel nacional? Porque la filtración de esos recursos, los que se habían gastado, había sido para despedir funcionarios en un corto periodo, y que eso había generado en forma unilateral que el servicio se quedara sin esos 500 millones, y que, según los datos entregados por los dirigentes, había afectado directamente a algunos programas del FOSI, que hoy día deberían ser, en este periodo, en este año, recibir las consecuencias de esa falta de esos recursos. Nos dejaron muy preocupados por esa situación, y por eso mismo fuimos a la Contraloría. 500 millones de pesos para el FOSI, la verdad, y para la importancia que tiene en la ayuda en los territorios, es bastante. Eso quería preguntar, presidente. Gracias, diputada. Diputada Zagardia tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Dice que de 25 postulaciones solamente una se consolida. ¿Cuál es la razón? ¿Son muy exigentes los requisitos? Porque es muy poco, pues, ni siquiera el 10% de las postulaciones por comuna se llegan a lograr. Entonces, quiero saber cuál, tal vez hace muchas exigencias, sobre todo a los municipios pequeños, los municipios rurales, que no pueden hacer. Yo he escuchado en mi municipio de Yumbel de que pierden programas porque les exigen, son muy exigentes en decirle el presupuesto y todo lo que tienen que hacer, y muchas personas no tienen los conocimientos ni los recursos para hacer los proyectos que les exigen. Entonces yo quisiera que me aclare cuál es la razón por lo que tampoco se llega a consolidar. Es muy bajo, menos del 10%. Gracias, diputada. No, solo mencionar que tiene que ver con los pocos recursos, pero no tiene que ver mucho con, o sea, tengo entendido, con lo exigente, digamos, que es para postular. Es que los recursos son insuficientes, claramente, para la cantidad de personas que postulan, digamos, a estos proyectos del FOSIS. Gracias, diputada. Entiendo lo que dice Clarita con respecto a cómo esa persona llega a ganar ese recurso de 25. Claro, ¿cómo le eligen? La exigencia. No 25. Ya. Es porque está proyectado que hay los recursos para esos 25. Le damos la palabra para que nos explique. Eso es lo que queremos aclarar. Le damos la palabra a Nicolás. No es por región, no, pero es que hay un error. Nicolás, ¿nos escucha bien? Sí. Muchas gracias, presidenta. Quisiera, por su intermedio, partir con la respuesta a la pregunta de la diputada Zagardia, y también complementarla con la primera pregunta que hizo la diputada Mix. Todos los recursos que tenemos en todos los programas se utilizan, y lo que tenemos es más gente que quisiera ser beneficiaria que la que podemos beneficiar. ¿Cómo elegir? Y por lo tanto, quienes no son seleccionados no guarda relación con la calidad del proyecto ni con la calidad de la postulación.
sino que los que no son seleccionados guardan relación con la restricción presupuestaria que tenemos. ¿Cómo se asigna quién obtiene o quién es beneficiario del programa y quién no? Hay un sistema de puntuación en donde hay prioridades, pero que está compuesto esencialmente por la vulnerabilidad del postulante. ¿Okay? Entonces, es esencialmente una asignación en los casos de los Yo Emprendo, es esencialmente una asignación de vulnerabilidad. Y hay líneas distintas. Los que están en CIO es una población particular y hay recursos particulares para ellos, y después hay recursos distintos para los que no forman parte del sistema de igualdad de oportunidades. Y quisiera también unir esto, señora presidenta, por su intermedio, ante la pregunta del diputado o el comentario que hace el diputado Beltrán, y que yo comparto. Tenemos una deficiencia de recursos aquí, y también quisiera recordar que los recursos se han ido disminuyendo en este último tiempo producto de la pandemia. Y de hecho, los programas de emprendimiento han sido los menos afectados producto de la reducción presupuestaria. Pero si ustedes van al programa APL, en habilitación social, la última línea, nosotros tenemos 809 beneficiarios de un programa que en prepandemia tenía 6.000 beneficiarios. Entonces, también el proceso pandémico ha reducido la ayuda permanente, las líneas permanentes, a lo menos del FOSIS. Quisiera también, por su intermedio, Presidenta, contestar la segunda pregunta de la diputada Mix. En el FOSIS hay 1.200 trabajadores y es una situación disímil respecto de otros servicios. Nuestra planta es solo 30 y por lo tanto la gran mayoría de los trabajadores son a contrato. Y eso genera alguna cierta inestabilidad laboral que ha sido una demanda permanente. Y también tenemos una gran parte de funcionarios que son a honorarios, pero que hacen funciones regulares en el servicio, que llevan 5, 10, 15 años. Y esa es también otra demanda muy sentida. Respecto de los 500 millones que la diputada Mix señala, bajo mi entendimiento, no hubo un detrimento en los programas, pero yo le quiero pedir que me dé algún tiempo para documentarme mejor y hacerle llegar la información. Voy a conversar con auditoría, señora presidenta, para hacerle llegar la información a la comisión y a la diputada Mix sobre eso. Y por su intermedio, presidenta, ante la pregunta de la diputada Morales respecto de si esto va a afectar otros programas. En el caso del FOSIS no, y lo que estábamos trabajando con el equipo del ministerio es que esencialmente proyectar algunas partidas presupuestarias que, según la planificación del gasto, no van a ser completamente ejecutadas o podrían no ser completamente ejecutadas hacia el final del periodo, pero es una focalización en torno a remuneraciones, activos, ese tipo de cosas primariamente. No tenemos pero es ahí donde estamos concentrando más bien la reasignación presupuestaria. Gracias, Nicolás. No tenemos más preguntas respecto a eso, para que avancemos al punto 2. Esto es, en esta segunda diapositiva lo que tenemos es la ejecución del gasto presupuestario. Entonces ustedes lo que tienen en la columna 1 y 2 y 3, lo mismo que estaba en la anterior, las grandes categorías, los programas que tenemos y la inversión en cada uno de los programas. Y en la última columna lo que tenemos es compromiso. ¿Cuál es la distinción entre compromiso y ejecución? Que nosotros tenemos en muchos casos no la plata transferida, no el dinero transferido, pero sí el beneficiario y por lo tanto el dinero que está asociado a ese beneficiario. Estos son, y para ser aún más específico, lo que está en la columna 4 de compromiso, el de dinero que tenemos comprometido, son recursos que están en etapa de licitación, contratación o convenio. ¿Okay? Entonces eso es aún ese 94% que ustedes ven en la última fila. Aún ese es un número conservador porque hay algunos recursos, por ejemplo, si ustedes van en esta parte de aquí, Yo Emprendo, Semillas CIO, hay recursos que tenemos
beneficiarios asignados que están en procesos de licitación, pero que aún la licitación no se ha adjudicado. Entonces, ahí tenemos una ejecución presupuestaria siendo conservadora este minuto del 94%. Esto puede ser un poco distinto o atípico respecto de otros servicios, pero guarda relación con la temporalidad de FOSIS. Nuestros programas duran, en general, 6, 7, 8 meses. Y por lo tanto, para estar acorde con el presupuesto, las asignaciones de beneficiarios y las licitaciones tienen que ser muy tempranas en el año, y por lo tanto tenemos una ejecución programática también muy alta, muy temprana en el año. Antes de entrar y de comentar la ejecución presupuestaria por región, quisiera señalar 2 puntos de cómo dividimos nosotros la ejecución presupuestaria. Primero, tenemos una inversión regular, donde están los programas de emprendimiento, por ejemplo, y eso viene dado por los lineamientos internos del FOSIS, siguiendo algunos objetivos. El primero es que intentamos asignar recursos de acuerdo al porcentaje de pobreza por región dado por la CACEP, ¿ok? Pero tenemos 2 restricciones. Una es que ninguna región tenga menos del 2,5% de la inversión de un programa, y la segunda es que ninguna región tenga más del 25% de la inversión de un programa. Esto es esencialmente para salvaguardar que las regiones más pequeñas tengan una inversión muy baja, y también para salvaguardar que la región metropolitana sea la que se lleve una gran parte del presupuesto. Y lo segundo, que es por algo más bien interno del FOSIS, es que intentamos que año a año no haya más de un 5% de variación en la asignación presupuestaria de cada programa por región. Esto es esencialmente porque si tenemos oscilaciones muy grandes del presupuesto, va a tener implicancia en los funcionarios. Entonces, si una región crece mucho, vamos a tener que aumentar la dotación en esa región, y si otra región baja mucho, tendríamos eventualmente que disminuir la dotación de funcionarios. Entonces, para mantener una cierta estabilidad, también tenemos esa restricción. Y después hay un segundo tipo de programa, donde está el programa Familia, donde la cobertura comunal es asignada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Nosotros recibimos quiénes son los beneficiarios de esos programas, determinados por el Ministerio, y ejecutamos la parte que nos corresponde de apoyo familiar. Y por el otro lado, en los programas de emprendimiento de CIO, lo que hacemos es usar el porcentaje regional de usuarios vigentes del CIO nacional. Es decir, si hay 1.000 familias que pertenecen al sistema de igualdad de oportunidades en Chile, y la región metropolitana tiene 100, eso quiere decir que la región metropolitana va a tener el 10% de los programas de Yo Emprendo Semilla CIO. ¿Ok? Eso es esencialmente. Esto es la distribución regional de programas dividido por los 2 ejes comentados en la diapositiva anterior. En la columna 2 está familias y eje, que es lo que viene determinado esencialmente en las distribuciones regionales por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y en la columna 3, lo que está representado ahí es el total de la inversión que viene dada por programas que ejecuta directamente el FOSIS. ¿Okay? Ustedes van a ver una diferencia de 3.000 millones de pesos entre este presupuesto y el que estuvo 2 diapositivas anteriores, y eso viene dado por lo que está en los asteriscos al final. Tenemos 1.000 millones de acceso al microcrédito que están en ejecución, producto de la naturaleza del programa. Nosotros sabemos a final de año qué beneficiarios obtuvieron el microcrédito. Y lo segundo es que tenemos fondos por asignar. Por ejemplo, en el Fondo Innova tenemos una segunda convocatoria, en el Fondo de Iniciativa Municipal, eso también es asignado en el segundo semestre. Entonces, esos 3.000 millones en particular, no tenemos hoy día todavía definida una asignación, pero va a seguir los parámetros que comentamos anteriormente. Quisiera comentarles también
y esto es parte de la conversación que ocurrió al inicio. Esto es una foto de qué fue lo que ocurrió con el llamado de abril, ¿ok? Entonces ustedes lo que tienen por cada uno de los 3 programas, Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo Semilla CIO, tienen la cobertura y las postulaciones por región. Y como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de beneficiarios de los 3 programas de emprendimiento viene dado por el Yo Emprendo Semilla CIO, que está aquí en la última fila. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 16.000 cupos o beneficiarios y tenemos 45.000 postulantes, lo cual quiere decir que de cada 3 postulantes, 1 es beneficiario u obtiene el programa. Si vamos al programa Yo Emprendo Semilla, son 99.000 postulantes. Y solamente tenemos del orden de 4.000 cupos. Y este es el número que yo comentaba anteriormente, que cada 25 postulantes hay un beneficiario solamente. Y bueno, esto es también del programa Yo Emprendo, que estos son microemprendimientos más avanzados. Hay 87.000 postulaciones, del orden de 8.500 beneficiarios, y por lo tanto tenemos un beneficiario cada 10 postulaciones. Solo señalar que, producto de la pandemia, el número de postulantes ha ido aumentando paulatinamente. Entonces, ha habido una cierta migración hacia esta forma de generar ingresos de manera autónoma. Y este es el último punto, que es el nuevo llamado, cómo lo estamos proyectando y cómo lo estamos pensando. Estamos proyectando un nuevo proceso de postulación para el 2022, del orden de 4.500 cupos para emprendedores. Y bueno, ahí lo que tenemos proyectado es hacer postulaciones en junio, y entregar la lista de beneficiarios y hacer las licitaciones y las contrataciones durante julio, iniciar el programa en agosto y terminar con las últimas transferencias de capital que tienen que ver con compras, dado el plan de negocios que tiene cada uno de los emprendedores, en el mes de diciembre. Una especificidad que estamos pensando es, en lugar de pedirle a la gente que ya postuló que repostule, lo que tenemos proyectado es todos aquellos postulantes que fueron parte del concurso de abril, que postulen automáticamente, sin embargo, también abrir la plataforma para que nuevos postulantes lleguen. Y por lo tanto, y dentro de ese nuevo set de postulantes, entregar los beneficiarios. Esa es la presentación, señora presidenta, y quedamos a disposición de cualquier duda que pueda tener la comisión. Gracias, Nicolás. Tiene la palabra el diputado Undurraga. Gracias, presidenta, por su intermedio. Preguntarle, hacer un comentario, agradecerle la exposición al director. Creo que es muy importante lo que estamos conversando y el tema que estamos abordando, y como usted además lo presentó. Desde el punto de vista personal y no jocoso, la verdad es que me asusta y empatizo con su rol, porque se está generando mucha frustración. Y no es culpa suya, por cierto, señor director, por su intermedio presidenta, sino que el sistema y este sistema viene hace muchos años así, digamos. Y en ese contexto es que yo le quiero preguntar a usted si a la gente se le explica por qué no queda o es rechazada su postulación. Porque tengo sospechas o visión a lo mejor, que un porcentaje de la gente que es rechazada es porque no califica bien en los términos de pobreza, en las puntuaciones, y a lo mejor no va a calificar nunca y está postulando una y otra vez. Con lo cual el Estado le está generando una frustración que
que puede ser irremediable y no tiene que ser partidaria ni un gobierno de aquí ni el gobierno de allá, sino que es como nosotros estamos enfrentando esta situación. Entonces, me gustaría saber si efectivamente se le hace un seguimiento a esa gente, se le explica por qué fue rechazada su postulación, por una parte. Y en segundo, me gustaría un comentario hacia el futuro en términos de cuál es la visión que usted tiene hacia adelante, si bien es cierto y tiene razón por su intermedio, Presidenta, el colega, que ha expuesto que usted está administrando hoy día un presupuesto que se determinó el año anterior. Yo tengo una diferencia, eso sí, conceptual. Efectivamente, el presupuesto lo presenta y tiene las prerrogativas del Ejecutivo, pero finalmente quien lo presenta, quien lo aprueba somos nosotros, el Congreso. Entonces, si bien es cierto, este es un año ya han pasado 2 meses del gobierno del presidente Boric, nos vamos a acercar muy rápidamente a la discusión del próximo presupuesto. Entonces me gustaría ver la visión que tiene hacia futuro y ver cómo nosotros podemos colaborar, porque aquí no hay que tener colores políticos, sino lo que hay que tener es sintonía con las necesidades de la gente, y me parece que los proyectos van por la línea correcta, porque son proyectos que ayudan a pescar y no te dan el pescado en la boca, y hay que reforzarlos, por cierto, para lo cual estoy cierto que al menos conmigo podrá contar, aunque tengamos diferencias en algunos puntos más adelante. Gracias, diputado. Diputada Mix tiene la palabra. Gracias, Presidenta. En la misma línea de quien me antecedió, yo creo que mirando los cuadros y dándonos cuenta de que quedan 200.000 personas fuera de las postulaciones, la sensación de angustia, de frustración debe ser bastante alta. Y además no me queda claro si esos 4.500 cupos nuevos, cómo se van a distribuir también, entendiendo que seguimos con una sobredemanda que tampoco va a cubrir. Entonces, yo en la misma línea del diputado Undurraga, Presidenta, a través suyo, le sugeriría al nuevo director que nos hiciera propuesta respecto de cuánto es lo que él cree a través de la ministra, que lo podamos discutir antes de que tengamos que votar el próximo presupuesto, cómo podemos ir mejorando el presupuesto del FOSI, entendiendo el impacto que tiene en estas comunidades, en estas familias, en el emprendimiento, porque obviamente hay impactos que se arrastran ya hace varios años, y creo que sería importante, o sea, podemos estar contentos que hay 4.500 cupos más que se abrieron, pero está lejos de poder cubrir la demanda de 200.000 postulaciones. Entonces creo que ahí le cabe una responsabilidad al FOSI de poder informarnos a nosotros como comisión, que la deben considerar como una comisión socia en este empuje, de verdad, en una comisión que por supuesto van a poder contar con nosotros para ir mejorando aquello que nos preocupa esté al debe. Así que eso, Presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Pérez, tiene la palabra. Sí, bueno, primero que todo, saludar al director, y tengo varios puntos que me interesaría abordar. Uno de ellos, que en el Biobío fueron 24.000 personas las que postularon y cerca de 3.400 personas salieron beneficiadas. El dinero que hoy día van a recibir las personas beneficiadas no tiene el mismo valor que tenía hace un par de meses atrás. Eso creo que es súper importante mencionarlo. Lo otro que me interesaría mucho mencionar es que el GORE, por lo menos en la región del Biobío, está dispuesto a hacer lo que hace todos los años, y que también esa parte la tengan muy en cuenta, porque creo que es importante ese apoyo y ese financiamiento que entrega el gobierno regional. Y lo último que no quiero dejar pasar es que siempre me ha causado mucho dolor ver que las personas que ayuda el FOSIS, después de que termina el programa, los dejan solos. Y creo que es súper importante. En Biobío, hace muy poco, el director, que tengo entendido que los desvincularon hace un par de horas, que me parece a todo esto impresentable, porque finalmente coloca en riesgo la continuidad de un trabajo que se viene haciendo. Se supone que esta vez las cosas iban a ser distintas, pero bueno, lo que quiero mencionar es que se hizo un trabajo público-privado
que es súper importante con las universidades también como para potenciar a aquellas personas que reciben este beneficio, para no dejarlos solos y para que de verdad se le pueda entregar una ayuda real y poder empoderarlos a estas personas que postulan. Solo eso, Presidenta, y agradecer al director, por supuesto, y ojalá que tome a bien lo que yo le comento. Gracias, diputada. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? ¿Hacer alguna consulta? Ya. Sí, diputado Merlo. ¿A quién desvincularon, perdón? Sí. No tengo el nombre, pero parece las noticias, acabo de ver. No, el nombre no lo... Perdón. ¿Puedo? Sí. Presidenta, perdón, respondo. No tengo el nombre, pero me escribían, cuando yo publiqué que venía el director del FOSIS, me escribían algunos beneficiarios, algunas personas que postularon en el Biobío. Yo hago un trabajo bien territorial y con muchas personas vulnerables que comparto absolutamente, aprovechando de mencionar lo que decía el diputado. Undurraga, se me había olvidado su nombre. El diputado Undurraga, que a veces se juega un poco con las expectativas y con la esperanza de las personas que postulan. Yo no sé si podrá haber un sistema donde no se deje postular a tantas personas porque finalmente se ilusionan y finalmente después quedan ahí tristes porque no lograron ganar esta postulación, ¿ya? Pero todo como dijo ahí, con buenas intenciones los comentarios para el director. Gracias, diputada. No tenemos más consultas. Nicolás, le damos la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio quisiera quizás comentar lo primero que dijo el diputado Undurraga. Creo que tiene razón, que tenemos que hacer más esfuerzos para hacer la comunicación a quienes no fueron beneficiarios más explicativa y que no sea la no selección un desincentivo para no repostular, para no formar parte de los beneficiarios del FOSIS. Y solo darle las gracias porque es algo que vamos a trabajar y vamos a hacer más esfuerzo en hacer una comunicación que sea más amigable y que nos ayude a que quienes postulan de los programas sigan una continuidad e insistan y podamos hacer también que formen parte. Sobre todo porque además quienes repostulan tienen más puntaje en la postulación y tienen más probabilidad de ser seleccionados. Pero le agradezco la sugerencia. Y también le quisiera agradecer a las diputadas Mix y Pérez, señora Presidenta, y también al diputado Undurraga, porque comparto mucho la visión que plantean. Tenemos que repensar un poco cómo hacemos la intervención del FOSIS. El país ha sido distinto, ha cambiado, y los énfasis presupuestarios tienen que comprender y tienen que dar cuenta de ese repensar. Comparto completamente, señora Presidenta, lo que dijo la diputada Pérez, y es parte de lo que estamos conversando. Tenemos nuestros programas una parte muy intensiva, en la cual trabajamos muy cerca con los emprendedores por 8 o 9 meses, que termina y culmina con una compra, pero eso se termina abruptamente de un día hacia otro. Me tocó estar el día martes en la Comuna de Independencia conversando con algunos beneficiarios del programa, y eso, cuando uno les pregunta a las beneficiarias qué es lo que necesitan para continuar con su negocio, lo más interesante es que no es dinero, sino que es apoyo. Y por lo tanto tenemos que repensar una manera en la cual ese apoyo continúa, que tiene que ver con las historias familiares. Quienes forman parte de nuestro programa es gente que tenía un trabajo formal, que dejó de tenerlo producto de la pandemia y de las labores de cuidado, y que por lo tanto tiene una serie de inseguridades y miedos que tenemos que apoyar en ese proceso. Son tremendamente capaces, no hay ninguna discusión, pero hay una etapa de acompañamiento que tenemos que seguir, y quizás este corte abrupto está haciendo que mucha gente que tiene buenos emprendimientos, pero que terminamos muy rápido con ello, vuelva al inicio. Entonces, hay una manera que tenemos que tener de repensar, y es parte de lo que estamos conversando, de quizás tener una línea más permanente de gente que si la seguimos apoyando va a llegar al final de la cadena en 18 meses más, y por lo tanto no la vamos a tener al inicio repostulando en el programa más básico. Y eso es parte de lo que también esperamos que esté incluido en la propuesta presupuestaria que hagamos este año.
también quisiera en esa línea poner un paréntesis que el FOSI hace más que los programas de microemprendimiento. Y eso también tenemos que repensarlo y también tenemos que ponerle énfasis. La contracción que ocurrió producto de la pandemia de los otros programas lo llevó a un nivel que casi inexistente. El programa de apoyo al plan laboral, que les comentaba en un inicio, que tenía 6.000 y que pasó a 800, ese programa está a puertas de desaparecer y de hecho hay líneas que desaparecieron. Apoyo a tu plan laboral joven y ese tipo de cosas que hacía el FOSI prepandemia ya lo dejó de hacer. Entonces también cómo repensamos ese tipo de programas, de cómo le damos una nueva vitalidad para que finalmente también sean un motor. El trabajo y la formalidad es un problema de mediano plazo, y más bien de presente, pero además es un problema muy de presente, el 40% más pobre de la población, y es algo que tenemos que hacer porque si no la gente no va a poder concretar sus sueños de vida. Y en eso tenemos un rol fundamental. Y a lo menos en estos 10 días lo que he conversado con la gente del FOSI a nivel central es que eso es parte de sus preocupaciones y es parte de su pensar. El rediseño de las políticas hacia los grupos más vulnerables en este Chile post-pandémico es algo que tiene que ocurrir y es algo que estamos trabajando y que esperamos que se vea reflejado en el presupuesto que vamos a presentar en septiembre. Gracias, Nicolás. Terminamos las consultas. Le agradecemos que haya aceptado la invitación y que nos haya venido a explicar cómo funciona el FOSI y todos los programas que tiene, porque la verdad es que nosotros aquí vemos hartos diputados nuevos y queríamos más explicación en el fondo. Como dijo la diputada Mix, le planteamos que, bueno, con lo que se demostró con las cifras y los datos, hay bastante gente que queda desamparada, que a lo mejor se pudiera ayudar, así que considérenos junto al gobierno para proponer y para trabajar en conjunto con ustedes a futuro, para ir mejorando estas cifras. Le agradecemos la presentación y su presentación. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a toda la comisión y quedamos a disposición de cuando lo requiera. Muchas gracias.